Volavsky, vamos a darle la bienvenida al doctor Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y muy orgullosamente nos da aquí mucho orgullo, es colaborador de este espacio. Querido Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo amaneces? Frío este domingo. Bastante frío aquí en el cerro, se siente, entonces andamos bien enchamarrados. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y bueno, pues ya terminando este año que fue estrepitoso en muchos sentidos, pero muy positivo en otros. ¿Cuál es tu balance de este año, Felipe López Veneroni, el gobierno de México, el pueblo de México? Porque luego, pues hablan del gobierno, pero no se detienen a pensar en el pueblo, que es el motor del país, y justo la facultad y obligación del gobierno es garantizar una mejor vida cada día a los mexicanos, a las mexicanas, ¿no? Parece que a veces se olvida eso y queda todo nada más en la grilla. Es correcto y yo creo que habría que hacer quizá un balance partiendo, no con esto quiero parecer malinchista ni nada, de las diferentes notas que han ido apareciendo a lo largo del año en medios internacionales serios como el Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, New York Times, de el desempeño político y económico del gobierno de la 4T, pero cómo ha beneficiado esto a una cantidad de población verdaderamente significativa. Es decir, México es el país que más ha logrado combatir la pobreza y aumentar, digamos, su población, la clase media, incluso que Brasil y todos los demás países de América Latina. Y eso se debe en muy buena medida pues a una serie de medidas que se han tomado, las políticas económicas muy importantes, que están pensadas precisamente para beneficiar a la gente, no tanto para reestructurar o formalizar el poder político, sino que van directo al ciudadano y se está viendo en el consumo. Podrás haber visto varios reportajes, pese a esta intentona del PRI, del PAN, de crear una especie de imagen de que México estaba a punto de la revolución y del caos, etcétera, en aquella marcha del 15 de noviembre. La verdad lo que vemos es una sociedad que pues, está viviendo con problemas, sí, pero tiene acceso a productos, hay consumo, hay algo de inflación, sí, pero nada que se dispare en relación a otras economías. Entonces creo que el balance sigue siendo positivo en términos de consistencia, disciplina y aplomo por parte de la presidencia, pese incluso no tanto a la oposición, sino a los problemas internos de Morena. Ahí está Felipe López Veneroni, los equilibrios democráticos, los contrapesos, una oposición tendría que llevar a cabo ese papel. No hay un proyecto opositor en México que hable sobre los problemas nacionales, sobre los mexicanos, las mexicanas. Hacen relanzamientos, como por ejemplo sucedió en el PAN, pero siento que le faltó un proyecto para sostener ese relanzamiento, porque quedó en un cambio ahí de logo y en una carta de intenciones, pero jamás se trazó la ruta de cómo llegar a esa intención, que además muy vagas, ¿no? Hay que mejorar las cosas en este país. Específicamente cuáles, cómo, dónde, cuándo, con quién. Eso sí ya no lo presentaron. Esto afecta, ¿no?, a la democracia e incluso puede generar que dentro del mismo proyecto de la Cuarta Transformación se construya esa oposición que no existe fuera. Es como ocurrió durante un tiempo, si recuerdas, en el propio PRI, cuando el PRI era el partido hegemónico, que ya hacia finales de los 70, principios de los 80, había esta discrepancia al interior del propio partido entre quienes tenían una idea mucho más social de la política y los que ya asomaban hacia el neoliberalismo, y vino aquel cisma del Frente Democrático Nacional, la salida de varios priistas. Esto puede ocurrir con Morena porque efectivamente la oposición no ha sido capaz de construir un discurso alternativo que invite al ciudadano a pensar, mira, esta es una opción positiva. Entonces, creo que incluso esta narrativa que quiere insistir la oposición, que es una narrativa que ya está muy desgastada, la deriva autoritaria, la pérdida de instituciones democráticas, el control político, etcétera, pues nuevamente se contradice con los hechos. Y nada más doy un ejemplo rápidamente. Uh -huh. Aquellos órganos constitucionales autónomos, algunos de los cuales ya se eliminaron, por ejemplo, el IFETEL,
lo que era el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues eran autónomos respecto quizá del poder político. Pero tan pronto los concesionarios de radio y televisión daban un manotazo sobre la mesa, se ponían así nerviositos y lo que ustedes digan, y vamos, ni siquiera fueron capaces de defender su propia autonomía cuando los diputados del PRI y el PAN les quitaron una serie de funciones, ¿no? Que era precisamente lo que garantizaba la autonomía del órgano. Entonces, hay mucha hipocresía en esa idea de que se perdieron los órganos autónomos, cuando en realidad se les había cortado las alas y se les había cercenado su posibilidad de actuar como tales. Así es. Oye, y Felipe López, mira, cabe a colación, te iba a preguntar sobre temas económicos. El otro día con Pepe Yuste en estos micrófonos le dije, oye, mis tías dicen que el país está muy endeudado. Pues, me dijo, está endeudado España, endeudado Estados Unidos, México mucho más abajo. O sea, eso no quiere decir que no hay deuda, ¿no? Pero, o sea, la situación no es como la están planteando. Y hubo quien se molestó por esa declaración de Pepe Yuste, por ese análisis, no es una declaración, es un análisis. Y hoy se publica, fíjate, en medios estadounidenses, que los activos financieros mexicanos están cerrando uno de sus años más sólidos en décadas. Esto está incluso sorprendiendo a inversionistas globales y supera, además dicen con creces, los índices de referencia de Wall Street. Las acciones mexicanas golpean a Wall Street, es una cabeza, mientras el peso registra su mejor año desde 1993. Nos quedan 2 minutos, Felipe López Veneroni, pero ante este dato yo no entiendo el relato, porque me recuerda ese sujeto que dijo ser de la generación Z que dijo a cámaras, yo quiero que le vaya mal a México. Parece que eso quieren, ¿tú entiendes? No, no ¿Por qué se entiendo. enojan con estos datos? Y si uno los da, se ponen furiosos. Sí, incluso piensan que prácticamente Morena ya compró al Banco Mundial y a la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero es cierto, hay una contradicción ahí entre lo que reportan, repito, estos medios serios y lo que quiere vender una parte, cuando menos, de la oposición, que es esta idea de caos, tragedia, que todo se viene abajo. Y lo de la deuda, dime, Juan y amigos del auditorio, ¿qué país hoy en día no tiene deuda? El problema de la deuda no es endeudarse, sino cómo estás administrando esa deuda, cómo la puedes llevar a cabo para que no, digamos, te limite en tus proyectos políticos y económicos. Y hasta ahorita creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien México, no dicho por mí o por el INEGI, sino por las propias instituciones financieras internacionales. Pues ahí está. Felipe López Veneroni, nos cae la pausa. Te agradezco mucho, pero muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta Gracias. mañana. Felipe, lo mejor para el próximo año. Y bueno, yo aquí por primera vez sí voy a tener una diferencia contigo que luego analizaremos, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues sí ha llevado a cabo su labor de regular, de promover, de supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, me parece. Pero bueno, eso lo platicamos más adelante. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, muchos saludos a todos. Nos damos una breve pausa, no se vaya, regresamos con muchísimo más aquí en este último domingo del año en Fórmula Noticias.